Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos SCL Foto, este proyecto de fotografía que nace allá en el año 2012 y que ya durante 9 años hemos hecho una buena cantidad de cosas y que hoy nos animamos a comenzar en la red, a comenzar en YouTube con este nuevo programa que hemos llamado La Misa de Nueve. Esta misa que a los sones de esas campanas que se escuchan de fondo nos da la pauta para conversar y para reunirnos en torno a temas de la fotografía. En nuestra historia desde el año 2012 hemos hecho varias cosas. Como colectivo hicimos la primera exposición que se llamó así, primera exposición en el año 2012. Luego en el 2013 hicimos lo que llamamos el SCL Photo Festival. En 2013 hicimos también una exposición de nuestro querido amigo Carlos Padilla que se llamó Metro Nuestro de Cada Día. Y en 2014 hicimos la primera intervención urbana que se llamó Aperra con tu foto, donde invitamos en ese momento al público a colgar sus fotografías desde un cordel en pleno Providencia, eh, que fue un éxito y que fue una aventura bien interesante, la cual al año siguiente, en 2015, volvimos a repetir con mucha más gente participando y con mucha más cobertura. Eh, También en ese año, el 2015, realizamos una nueva exposición que se llamó Ocho contra el muro, ¿ya? Donde 8 fotógrafos exponíamos trabajos personales distintos. Y en 2016, nuevamente, ese mismo grupo de fotógrafos realizamos la exposición que titulamos Inconexiones. Básicamente y graciosamente, porque los temas que teníamos cada uno aparentemente no conectaba un tema con el otro. Entonces, para no forzar, le pusimos que eran inconexiones. Y bueno, y todo eso en estos 9 años ha estado lleno además de talleres, conversatorios, charlas, y junto a amigos, junto a conocidos y junto a grandes de la fotografía que han estado y han participado con nosotros. Hoy estamos acá, estamos en la misa de 9, queremos que este sea un espacio nuevo, queremos que a partir ahora, en este recuento, a partir de 2021, tengamos este nuevo espacio en la red y hoy día comenzamos el primer capítulo, el capítulo 1 de la temporada 1, con un tema simpático, interesante, para que todos conversemos, que es la fotografía análoga. Este segmento de la fotografía, que a lo mejor ha quedado un poco atrás, que hoy día con la masificación de la fotografía digital, algunos vuelven, otros se reencuentran, otros la están conociendo, y otros que en algún momento fueron fotógrafos análogos están nuevamente tomando esas antiguas cámaras. Y hoy conversaremos anécdotas, lo que vivimos, lo que hemos sabido de la fotografía análoga. Así que comenzamos nuestro programa de hoy de fotografía análoga. Ahí vamos. Hola, buenos días, Benito. Carlos, ¿cómo Hola, están? ¿cómo están? Hola, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí un abrazo a la distancia, ya que esta pandemia todavía no nos deja reunirnos en un lugar físico para hacer este proyecto que estamos partiendo. Así es, pues. Agradecerle a quienes nos estén viendo, nos vean y si nos pueden recomendar y si les gusta que nos recomienden. Como siempre, un placer encontrarme con ustedes, un placer encontrarme con Carlos, con Benito, aunque sea a la distancia. Ha sido 9 años de un proyecto bastante interesante, un proyecto que nació de una idea en ese restaurante de nuestros grandes amigos de Amadeus Pizza, que partió ahí como casi como una charla y terminó siendo un proyecto bastante entretenido y me vino al recuerdo a Perra con tu foto, que fue un gran proyecto, que también ahí el nombre, como siempre, Carlos Padilla bautiza nuestros proyectos con un nombre muy ingenioso y bueno,
eso fue maravilloso, juntar tantos fotógrafos. O sea, yo creo que hay hartas cosas que hemos hecho, las exposiciones y partir de este nuevo proyecto que es como de este programa que vamos a hacer semana a semana y en esta misa de 9 me parece que es muy interesante y me parece súper agradable volver a encontrarme con ustedes. Muy bien, pues, excelente, don Luis. Bueno, claramente para los que no nos conocen, ahí están viendo nuestros nombres, Luis, Carlos, Benito. Somos los tres rufianes que hemos inventado esta cosa, así que hoy día estamos acá para conversar, po. Como dice Rey, somos los socios fundadores Claro, de como esta dice, congregación, esta claro, congregación somos, fotográfica. exacto, somos como los monjes de esta abadía. Claro. Bueno, oye, yo creo que para introducir este tema, yo creo que es interesante partir por los que saben más, porque aquí yo creo que uno de los que nos lleva ventaja en lo que es fotografía análoga es don Carlos Padilla, quien nos ha contado miles y miles de anécdotas y que serviría compartirlo con las personas que van a ver este video, este podcast en el futuro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá con un poquito de frío, pero con todas las ganas de, ¿no es cierto?, de conversar de este tema que nos apasiona a todos nosotros. Bueno, efectivamente yo, ¿no es cierto?, respecto a las actividades que hemos realizado, ustedes lo han dicho todo, así que vamos a empezar al tiro con el tema que nos atañe el día de hoy. Bueno, efectivamente yo en mi vida, yo comencé a hacer fotografía en los años 80 como una necesidad complementaria a lo que hacía en esa época, que era, yo soy como dibujante publicitario. Entonces en esa época del trabajo que hacía, muchas veces el material que nos llegaba no era de la calidad que necesitábamos para realizar el trabajo que nos pedían, y surgió la posibilidad de, ¿no es cierto?, de hacer fotografía. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? No, no era fotografía necesariamente, ¿no es cierto?, periodística, ni de autor, sino que sencillamente era, muchas veces había que producir logotipos o cosas por el estilo que venían en mala calidad, y nos resultaba mejor fotografiarlo a nosotros que el material que nos enviaban. Y de ahí me empezó mi interés por la fotografía, que ya había empezado mucho antes, desde otros ángulos, y me metí a estudiar fotografía. Una vez que ingresé a estudiar fotografía, ¿no es cierto?, al lugar donde estudié fotografía, que fue en el S, que actualmente es el Alpes, prácticamente el movimiento que había al interior del instituto era increíble. Estaban todos los fotógrafos que actualmente son consagrados, ¿no es cierto? Estaba el Chino López, podía ver desfilar a Luis Navarro, a los Jópez, se hacían las reuniones de la AFI, las fiestas de la AFI, en fin. Entonces fue un ambiente bastante enriquecedor, que a mí me cambió la visión de la fotografía, de lo que yo quería hacer en fotografía, y también muchos aspectos de mi vida personal. Y de ahí fue como, no paré más. Después ¿no es cierto?, que, bueno, en esa época también yo me independicé y con unos amigos formamos de esa época que nos conocemos con Benito también, Así es. intentamos hacer algunos, ¿no es cierto?, tener nuestro espacio donde reunirnos, y lo intentamos varias veces, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, junto con otros amigos, y yo me independicé, formamos un taller que estaba ubicado en esa época en Tarapacá, justo en la esquina de Tarapacá con Nathaniel Cox. Nathaniel Cox. Y, ¿no es cierto?, era un grupo que hacía diseño, ilustración, fotografía. El lugar donde estábamos también había una fotomecánica y una fotocomposición, cosas que ya con la llegada de la computación no existen hoy día. Entonces era todo un ambiente que giraba en torno a la gráfica. Fue una época bastante interesante. Oye, pero yo te voy a interrumpir porque hay una anécdota re buena antes que eso, porque efectivamente nosotros nos conocimos estudiando en el ESES
¿ya? Y que estudiábamos de noche, para que quede claro el contexto, ¿ah? Estudiábamos de noche, ¿ya? Entonces, hacíamos fotos de noche. Claro. Salíamos a hacer fotos de noche. O sea, si miráis lo que podíamos llamar portafolio de hoy día, era foto nocturna. Banco de las plazas, las piletas, restaurantes, gallos en la bohemia, el restaurante con el pucho tocando guitarra. Esas eran las fotos que hacíamos. No teníamos otras fotos, eran puras fotos de noche. Y lo más chistoso también, ahora que Carlos lo dice, antes de esta oficina que era bastante formal ya en lo de Nathaniel, eh, acuérdate que armamos uno que se llamó el F-29, que era Sí. un sucucho, pero un sucucho, una cuestión horrible, horrible. Habían ratones. Era una pieza en el barrio Estación Central, al lado de lo que hoy día es el Mall Estación Central, una calle chica que se llama Marinero Díaz. Claro. Era Marinero Díaz 29 y le habíamos puesto F-29. Y nosotros suponíamos que ahí iba a llegar alguien como a buscar algún proyecto fotográfico, pero era una A cuestión descubrirnos. a descubrirnos, claro. A Alguien nos descubrirnos. iba a descubrir ahí a nosotros, ¿ya? Y nos contábamos, pusimos unas cortinas unas cortinas de esto de cubrepiso, hicimos un cuarto oscuro, una cuestión que cuando entraba yo olía a humedad, a tierra. Y nosotros éramos felices, ¿eh? Éramos felices, claro. No éramos felices. Y además creíamos que la estábamos haciendo, que éramos gallos iluminados. Y la verdad es que hacíamos locura, ¿eh? Locura. Armábamos nuestro espacio para tomar fotos, teníamos este pequeño laboratorio donde arreglábamos. Entonces era re loco el tema y de ahí saltamos efectivamente a lo que decía Carlos, pues a este otro que ya era mucho más formal, había como una infraestructura, ya había otra gente trabajando profesionalmente en temas de diseño, fotomecánica y fotografía. Sí. Exacto, exacto. Efectivamente, en todo caso fue una etapa bastante enriquecedora porque se aprendió mucho haciéndolo, Sí, ¿te fijas? estrujando los químicos y sacando, Exactamente, sí, sí. dándole, Y es como una época que sirvió como para, o sea, que a mí en lo personal me sirvió para desmistificar y comprobar todo lo que teóricamente había aprendido. ¿Ya? Eh, Creo que tenemos, en ese sentido, ya que estamos hablando de fotografía análoga, una de las cosas que es importante en la fotografía análoga es un poco la parte técnica, es conocer un poco la parte técnica, no tanto del uso de la cámara, sino que, bueno, para el que va a estar en el laboratorio, en el fondo. Siempre uno supone que en fotografía análoga el que fotografía es el que copia, pero no siempre es así. Muchas veces, sobre todo los grandes fotógrafos, no copian ellos, pues mandan a una parte a copiar, ¿no es cierto? Tienen un especialista que hace el trabajo de copiado. Bueno, pero ahí hay un pequeño detalle en ese aspecto que decías tú, Carlos, que muchos de los fotógrafos grandes en la fotografía análoga mandaban a hacer sus copias y lo mandaban a su copiador, digamos, que es como su médico de cabecera, porque ya le conocía el estilo, sabía lo que quería, y por lo tanto era como casi como un sastre. Yo creo que esos copiadores eran casi como sus sastres, ¿sí? Porque ellos le conocían la mano al fotógrafo. Entonces, es como interesante esa parte del cómo ese equipo se iba formando o cómo se formó muchas veces. y Porque yo creo que eso, como dices tú, no todos tenían la capacidad de hacer los copiados. Claro, en el caso nuestro, en el caso de F-29, como lo pusieron ustedes, claro, era como el circo de pobres, el circo de chaborro, así abrían la puerta, montaban, iluminaban y también revelaban, entonces, y hacían las copias. Entonces yo creo que, claro, pero en los que se desarrollaron en su época tenían su propio copiador o revelador. sí, yo creo que eso rompe un mito también, ¿ah? Porque, por ejemplo, el público en general, ¿ah? La gente que ha visto fotos, pero que no es fotógrafo público, ¿ya? Pero que hoy día
pareciera como que todos son fotógrafos porque tienen un teléfono móvil. Entonces, siempre dicen, oye, qué bonitas las fotos que hacían los tipos, pensando que los tipos la tomaban de la cámara la foto y la copiaban en un papel y estaba lista la foto. Pero desconocía efectivamente este paso, ¿ya? Entonces, cuando hoy día tú le hablas que la foto tienes que trabajarla, no, pero es que estás truqueando la foto, porque las fotos tienen que ser exactamente así como salen de la cámara. Y la verdad es que nunca ha sido así. La verdad es que la fotografía siempre es un proceso, más que nada. Y en la fotografía análoga, efectivamente, ese proceso quizá era más oculto, ¿ah? Estaba Mm. oculto al ojo de la gente, del público. Bueno, partir del hecho de tener que sacar el rollo de la cámara ya era un tema, y era una anécdota. Yo creo que muchos de ustedes, ya creo que, y si hay alguno que nos esté escuchando, nos esté viendo, y haya hecho fotografía análoga, más de algún chascarro le tiene que haber pasado con el rollo. Yo creo que a todos nos pasó algún chascarro cuando tomábamos, sacamos el rollo, o alguien te abría la puerta, o simplemente te quedaba mal enrollado en el carrete, etcétera. Yo creo que hay hartas anécdotas que se pueden compartir con las personas que lo están viendo, que son parte ¿cómo se llama? Del making of, como lo llaman algunos, de la fotografía, porque claro, de un rollo de 36 ocupáis 5 o 6 copias muchas veces, pero en el intertanto muchos rollos morían producto de el proceso de aprendizaje que hablaba Carlos también recién, que esto era otra cosa es con guitarra, una cosa es lo que te enseñan y otra cosa eh, es hacerlo. Y yo creo que la fotografía era algo que tenía, a diferencia de la digital, lo cual no es para diabolizar la fotografía digital, pero algo que tenía que era un proceso más como, digamos, de un oficio, de un tema de artesano. Yo creo que por ahí también tiene que ver mucho la fotografía, porque finalmente tenías que meter la mano en los líquidos, tenías que enrollar en el carrete, tenías que tener la temperatura de los líquidos. Entonces, yo creo que todo eso hoy día no se ve, pero yo creo que en ese proceso hay un montón de anécdotas. Yo creo que existen anécdotas y se podría escribir un libro de todas las anécdotas que ocurrieron en el proceso de revelado. Mira, ahí yo quería hacerte un alcance por lo que estabas tú diciendo, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando vemos este tema del laboratorio, ¿no es cierto? Tenemos que estar, al menos en lo personal, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que todo este proceso en análogo del laboratorio, el cuarto oscuro, la ampliadora, era un proceso que se daba en el blanco y negro, en la fotografía en blanco y negro. Pero en la fotografía, el color, no, prácticamente no conozco yo, no tengo conocidos fotógrafos que hayan realizado el proceso color en forma personal, ¿ya? Ahora, cuando tú haces color, en esa época tenías dos opciones de hacer color, que era hacer, ¿no es cierto? Si tú trabajabas en eventos y cosas, obviamente lo hacías en negativo, pero si tú trabajabas, no sé, haciendo fotografía editorial o de publicidad, ¿no sé? Entonces hacías color, lo hacías en diapositiva. Entonces, con la diapositiva tú, cero posibilidades. O No sea, podía tú, hacer nada. a no ser que quisieras hacer una locura y, ¿no es cierto?, que yo sé que se hizo, ¿no es cierto?, que tú pescabas los químicos, los calentabas más y después, ¿no es cierto?, pasaba algo raro en la foto y te salía, pero era un proceso que tú no tenías tanto control, Así no es. tenías control sobre él. Ahora, en el copiado, en el negativo, ¿cierto?, la copia negativo, para el común y corriente de los fotógrafos, No ¿no es había cierto?, control tampoco. tampoco tenés control, o sea, tú lo llevabas por ejemplo, yo toda mi vida trabajé con AGFA, porque me acostumbré a trabajar, porque era barato, tenían una cosa que era muy particular, que ellos fueron acá los locales en Chile, en esa época fueron los primeros en traer Propac, que era más barato, Claro, ¿no es las cierto? cargas. Nosotros, claro, esta fotografía que se vendía sin la caja, o sea, que te vendían el tamborcito, nosotros era de marca Sí. y venía de envasado desde el fabricante, ¿no es cierto? Y se vendía al público en general, y que si un rollo te costaba, no sé, de 4.000 pesos, el original, el Propac te costaba 1.500. Entonces, yo me acostumbré a trabajar con eso, y me acostumbré a revelar, ¿no es cierto?, en esa época
el famoso PhotoQuick. PhotoQuick. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí el proceso era súper simple, pues llegabas con tu rollito, lo pescaban, lo ponían en la máquina que revela rollitos, que es un proceso automático. Sí. Después, ¿no es cierto? El copiador, el copista, ¿no es cierto? También en una máquina iba copiando por serie. Claro, y ahí también pasaba bueno, sí, muchos pasaron así, bueno, había que las cargas que se dieron a la mañana, porque las fotografías de la mañana no salían igual que las que salían a las 6, 7 de la tarde, porque las cargas muchas veces las hacían una vez en el día de la maquinita, y claro, las primeras te salían impecables, y las últimas te salían bien pesadas. Yo creo que muchos de los que vieron o trabajaron con fotografía análoga desde la perspectiva familiar, no el fotógrafo profesional, deben recordar con algún tipo de romanticismo que se tomaba la fotografía de las vacaciones o la fotografía del cumpleaños, se preciaba ese rollo, se tomaba ese chasis o ese carrete y se llevaba a estos sectores que había muchos locales, porque no hay que olvidarse que había muchos locales. Yo me acuerdo de alguno que por ahí, Foto Estéreo, que también fue bien famoso, y tenía muchos locales, y tú llegabas con tu rollito y te decías, ya, sí, venga en 2 días más revelado, 36 fotos, y me acuerdo que tú dejabas tu carretito en un sobrecito, te daban una colilla y te ibas para tu casa, después ibas con toda la emoción a buscar esa fotografía. Yo creo que ahí hay algo que es bien interesante, yo creo que es bien anécdota, bien de anécdota. ¿Cuántas veces le pasó a uno que no desarrollaba mucho la fotografía? Yo soy un poco más de la fotografía digital, como ya un poco más instruido, porque también tampoco me declaro un experto en fotografía, pero más instruido, pero las primeras fotografías con esas cámaras larguitas que uno tenía, o con esas cámaras medias pack, y uno partía con esa camarita, sacaba el rollito, se lo entregaba a ti, y después iba y volvía, no sé, tomaba la micro, así que uno tomaba micro, y después llegaba con toda la emoción a abrir el rollo, sacaba la revelado y te aparecía, no sé, 6 fotos y las demás eran un desastre. ¿Sí? Y muchas veces tú decías, pero si estas fotografías eran impecables, y era un desastre la fotografía. Yo creo que mucho les tiene que haber pasado eso. Sí, pues la mejor fotografía que tú creéis que hay tomado estaba desenfocada. Pues. Sí, Justo desenfocada. esa estaba desenfocada, estaban todas y esa era la foto. O sea, yo tengo un trauma con eso porque yo, de hecho, después de muchos años, descubrí, mi primer trauma era que todas las fotografías que estaba tomando eran pésimas, Entonces, porque quedaban puta, muy blancas, muy oscuras, no, nunca la chunta. Y después de muchos años me di cuenta que eran las que había muchas copias mal hechas, po, ¿ya? Que estaban efectivamente, como decía Luis, había llegado quizás cuando el químico estaba vencido y ya estaban transparentes. Entonces, claro, el tema no eran los negativos, era la El copia. copiado. La Claro, copia, proceso copiado. pero yo me convencí al principio que estaba, no, pero ¿qué hice? ¿Cómo? Bueno, esperando que este podcast o este video lo estén viendo personas que sean más millennials, más cercanos a los millennials o medio millennials, hay que entender que el proceso de fotografía análoga pasa por la etapa del tomar la fotografía, sacar el rollo, pasarlo por los líquidos y después hacer la copia. Hay un proceso dentro de, y en ese proceso es lo que hablábamos de los químicos. Muchas veces los químicos, claro, donde eran, ¿cómo se llama? Líneas de producción de revelado y copiado. Claro, los químicos iban terminando en el día y como dices tú, claro, del final del día lo más probable es que salían bien Malena canta el tango, como dice por ahí el dicho popular. Así es. Eso. Ahora, lo que sí es importante que hay que en esta época, ¿no es cierto? También es que hay que hacer una diferencia, es que, por ejemplo, habían locales, ¿no es cierto?, que atendían a los profesionales. Entonces, por ejemplo, en el local donde yo iba, Carmen Fotoquik, Pérez. había... ¿Ah? La Carmen Pérez. No, en Fotoquik, por ejemplo, no, habían varios locales que se dedicaban solamente al revelado, ¿no es cierto?, y a la copia, que como era este Fotoquik, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que tenían una sección de profesionales. Ah, perfecto. Y que, ¿no es cierto?, eran todos estos los fotógrafos que hacen, que viven de la foto, ¿no es cierto?, fotógrafos de eventos, de matrimonio, ¿no es cierto?, claro, de sociales, todo, ¿no es cierto?
que muchas veces son como súper mal mirados, pero en realidad tú te juntabas con ellos y conversabas con ellos y eran una fuente ¿cómo se llama? De cosas que uno podía aprender. Y los tipos hacían muy buenas fotos. Dentro de lo que ellos hacían muy buenas fotos. Tú de repente mirabas y decías, oye, buenas las fotos. Y yo aprendí mucho de ellos, Entonces, por ejemplo, en este caso PhotoQuick, tú ibas y decías, mira, yo soy profesional, te conocían, ¿no es cierto? Y una es que tu trabajo te lo entregaban en 1 hora, o en 2 horas. No como nosotros que nos entregaban 2 días después. Claro, porque tú tenías que, claro, es que el tipo, imagínate, Sí, estaba en una universidad, por ejemplo, ya, en la graduación en la Chile. El tipo tomaba la foto, partía corriendo, lo revelaba, y cuando tú terminabas la ceremonia, están todos afuera con su, ¿no es cierto?, instalado con su foto. Claro. sí. Bueno, Entonces, ese también es un tema bien interesante, porque muchos nos preguntamos en algún momento cómo lo hacían. Es decir, tú entrabas, te tomabas la fotografía, pero bueno, y aquí está la respuesta del qué. Es decir, tenían, ¿cómo dicen? Tenían santo en la corte, como dicen es que no, en es jerga que, popular. Y es claro, y que ellos tenían un proceso armado, si ese es el tema, hay un proceso habían, habían, armado. loca- habían locales en el centro que se dedicaban a atender a esta gente, o sea, ¿no es cierto?, Claro. a uno mismo, ¿no es cierto?, que necesitaba rapidez. Entonces, te daban un trato especial, te cobraban menos, que, ¿no es cierto?, le garantizaba que tú siempre ibas a ir a copiar con ellos, y tenías un contacto con... yo en el caso particular tenía contacto con quien imprimía la foto, que era la recordada Anita, ¿no es cierto? La Anita, Anita, sí. ella sabía quién era yo, sabía lo que yo quería. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer el printero cuando hacía la foto? Una de las cosas que podía hacer era controlar, ¿no es cierto?, la exposición. Entonces, eso sí podía, ¿no es cierto?, reducir ¿no es cierto?, la iluminación. Entonces, ella conocía que mis fotos eran expuestas a las luces y que a mí no me importaba que las sombras quedaran oscuras, porque yo tenía calculado mis fotos para eso, ¿te fijas? Entonces ella decía, yo llegaba, le decía, anotaba en el sobre, me pasaban el sobre, y echaba el rollito adentro, ¿no es cierto? Y le ponía eh, limpia, sin pelusa, porque ese era otro típico caso, ¿no es cierto?, que te entregaban la foto llena, o sea, no te limpiaban bien el negativo y la foto quedaba llena de puntos, pelusa, limpia, Así. y, ¿cómo se llama?, a las luces. Y como ella me conocía, entonces sabía lo que yo quería, y cuando yo retiraba la foto, era lo que yo quería, y era lo que yo había pensado al tomarlas. Claro, Entonces, cuando tú hacías mucho, yo, por ejemplo, eh, cuando hacía, qué sé yo, fotos de eventos, de matrimonio, en fin, tenía una técnica, ¿no es cierto?, porque como acá todo se hacía en la noche, entonces, en un desastre, usaba siempre un flash de relleno, con una velocidad baja, del modo que no se fueran a mover, pero con una velocidad muy baja, entonces lo tiraba de relleno. Entonces me quedaban siempre bien expuestos las personas, pero, ¿cierto?, con el fondo relativamente oscuro. Pero a mí lo que me importaban eran las personas, que era lo más importante. pero es que aquí volvemos a lo mismo que partimos en algún momento de la conversación, porque finalmente es el trabajo en equipo. Si en el fondo es un trabajo en equipo entre el que toma la fotografía, que tiene todos los parámetros más o menos controlados, y quien revela que ya le conoce la mano. Entonces, y eso finalmente genera la suma de las dos experiencias, son las que daban el resultado de la fotografía. Claro, Que no es lo que ocurría en los comunes silvestres, que tomábamos una fotografía con nuestras cámaras que comprábamos ahí en el sector de Tenderini, porque ese era como el sector, estaba el sector de olla y estaba el sector de fotografía, porque no hay que olvidarse de eso, que es parte de la historia del centro de Santiago. Y claro, no, pues tú entras ahí en la máquina, como decís tú no entras por la puerta de los VIP, sino que entras por la puerta de los normales, donde te ponían la fotografía y salía como quisiera, o sea, como Dios mandaba. Y uno lo único que rezaba es que saliera la mayor cantidad de fotografías de las 36 que tú tomabas.
Pero nuevamente vamos a lo mismo, si hay un trabajo en conjunto entre el fotógrafo y el revelador. Yo creo que hoy en este caso el que hace las copias. Es interesante eso, ese trabajo, es interesante. Claro, ahí hay una cosa también que se mucho, ¿no es cierto? Que siempre se habla de esto de esto de la, como de la casualidad. Bueno, pero antes de eso yo creo que hay otro factor, que uno iba a estos lugares porque, ¿no es cierto?, la relación precio era, ¿cómo se llama?, una razón poderosa para ir ahí, porque tú podías ir a otras partes, tú podías ir a revelar y a copiar en esa época a Taller 1, por ejemplo, Ujú. pero por una foto copiada en Taller 1, tú copiabas 10 fotos en el otro lado. Claro. Ahora, la calidad técnica con que venía esa foto obviamente era superior, pero tú te preguntabas, ¿para lo que estoy haciendo es necesario o no es necesario? Entonces habían cosas como, qué sé yo, pues, lugares donde la gente, por ejemplo, tú solamente, la mayoría de los locales copiaba solamente en brillante. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le gustaba brillante. Pero, ¿no es cierto?, la gente que trabajaba en fotografía copiaba en mate, porque, ¿no es cierto?, si tú después ibas a llevar a ese proceso, a un proceso de fotomecánica, el brillo ¿no es cierto?, te iba a molestar. Además, el brillante duraba menos. Entonces, uno generalmente había locales donde te copiaban en mate o en semimate, que era lo que tú andabas buscando. Entonces, también se iba desglosando por ahí. Pero si tú querías copiar a otra calidad, sí, habían lugares donde tú podías hacerlo. ¿No es cierto? Que era, yo me acuerdo de Taller 1 y de Fototécnica en esa época, que eran los Nuestro dos. amigo Grabowski, Claro, también lo grabó, exacto. nuestro amigo Grabowski, oye, ahí, si nos ve, un saludo a nuestro amigo Grabowski, esperamos tenerlo en algún momento aquí en alguna conversación. Sí, pues ellos Marco, todavía, bueno, ahora ya evolucionan en el mundo digital y todo lo hacen en características digitales. Pero es Y lo, interesante este tema. Oye, pero es interesante también, ahí, Carlos, a ver si podemos darnos un tips a los que no estén y que no entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre el mate, el semimate y el brillante? Porque muchos hoy día no manejan ese concepto, porque la fotografía se imprime generalmente en las impresoras o más que nada se manejan en formato digital. o sea, es prácticamente lo mismo. El mate, el semimate, el brillo, ¿no es cierto? Es el acabado que tiene el papel. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se...? Generalmente el acabado que es brillante, ¿no es cierto?, tiene menos resistencia en el tiempo. Por lo general, en los papeles antiguos tenía menos resistencia en el tiempo y era mucho más delicado. O sea, todo ¿no es cierto?, a los a la raspones, raya, a la a raya. las rayas y todo eso. Si tú ese, que sea lo ponías en el típico álbum antiguo y lo cubrías con ese cosito de plástico que traía el álbum, ¿no es cierto?, con el tiempo el plástico rayaba al, a la foto Si es que no y salía pegado en el plástico. Si es claro, que no salía se iba como desgastando. Un proceso de transferencia hacia el plástico, claro. Claro. Sí, ¿cuánto Claro, no sí, pasó? es que, lo que pasa es que sí, mira eso que tú decías es muy, muy interesante, porque si se te pegaba en el plástico, ¿no es cierto? La foto se te pegaba en el plástico, es porque esa foto quedó mal procesada, ¿no es cierto? Tiene restos de químico Claro. y en el proceso de limpieza, de lavado de la foto, quedó mal lavada, entonces se te pega. Es como un poco lo que pasaba con las Polaroid. Las Polaroid en el fondo no se tienen por qué desteñir en el tiempo, o se tienen que desteñir a una velocidad más lenta, pero generalmente se destiñen porque cuando las toman, ¿no es cierto?, no sufrió el proceso de lavado con el tiempo correspondiente para quitarle todos los químicos de la superficie. Entonces los químicos siguen actuando y siguen deteriorando la foto. Entonces era Claro. importante el proceso de lavado. Yo generalmente cuando me regalaban una Polaroid, una cosa, llegaba a la casa y la volvía a lavar para que después durara más. Mira, Pero mira, oye, es interesante ese tema de las Polaroid. Yo creo que también ahí hay una parte que sacó Kodak, creo que fue el que sacó Polaroid, ¿no? no, Polaroid es un invento Una aparte. marca, un invento aparte. Pero es interesante el cómo se metió en el mercado el tema de las Polaroid, porque en el fondo era una especie de impresora o una copiadora
en línea que se tenía. Entonces tú tomabas la fotografía, me acuerdo que era un tema, tenía la fotografía, la sacudías, te las metías dentro o debajo del chaleco, porque había una serie de rituales que se hacían con la fotografía para poder Claro, pero tomarla. eso era parte del show, ¿no? Claro, pero era interesante porque todo, oh, además, todas las fotos, ¿no? Y además, para los que somos un poco más del siglo pasado, fines del siglo pasado, vimos esos temas, ¿sí? Son súper interesantes, porque también son anécdotas, en el fondo, cuando la tía o el tío o el amigo tenían una Polaroid y sacaba la fotografía, que la Polaroid tampoco era una cámara muy compacta, que digamos, y sacaba la fotografía, y como decía, comenzaba ese ritual propio de la fotografía, del revelado, es interesante dentro del proceso. Ahora, yo quería detenerme en una cosa que tú mencionaste que me parece como importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando uno habla, cuando uno habla de fotografía análoga, ¿no es cierto? Siempre se refiere en términos del azar, que tú no sabías qué iba a pasar. Mm. Y eso no es cierto, o sea, si tú sabías qué iba a pasar. Tú sabías lo que iba a pasar, a no ser que hubierais metido las patas, a no ser que de repente se te olvidaba que colocabais el asaje equivocado en la cámara, lo que después, ¿no es cierto?, cuando salieron las cámaras con lectores de X, no sé si tú sabes que en los tarritos los envases en el cartucho de la película, El código de barra, tiene un código de barra gigante que, ¿no es cierto?, tú lo colocabas en la cámara y la cámara leía y te colocaba la sensibilidad azul. Entonces, pero pasaban ese tipo de cosas, pero tú más o menos sabías qué podía suceder y tenías las técnicas para contrarrestar, ¿no es cierto?, lo malo que podía quedar. O sencillamente decíais, ¿sabes qué? No la hacemos, no, hagámosla en otro momento, en otra circunstancia, y muchas veces tú... Sí, ahora, bueno, eso es dentro del tema, dentro del mundo del fotógrafo que controla, y digamos, del fotógrafo que entiende, que tiene un manejo y que controla el proceso de fotografía, de tomar la fotografía, de hacer la fotografía. Pero en el común de las personas que fueron los que se desarrollaron en los tiempos pasados, cuando se masificó el tema de las cámaras fotográficas y la fotografía en términos de estas cámaras pocket que existían, o cámaras de estas cámaras que eran casi como, que hoy día son casi como desechables, parecía una especie de lomo, de las lomos que hay hoy día. Claro, ellos no tenían a lo más tenían dos o tres cosas y tú podías mover ahí si estaba en un cielo iluminado y tenía tres perillitas, si estaba nublado, si estaba oscuro, o si estaba soleado, y tú movías la perillita en ese tema, y claro, en ese concepto las personas también iban al azar si la fotografía que tomaron era lo que ellos esperaban. Que es algo que se gana con la fotografía digital, porque la fotografía digital, tú tomas la fotografía y la puedes revisar en línea, entonces, salió mala, la vuelves a tomar, y es algo que yo creo que en cierta medida ha favorecido a aquellos que no tenemos o que no tienen mucha experiencia en el tema de la fotografía como tal. Pero sí, yo comparto contigo lo que dices tú, Carlos, que es verdad, el fotógrafo que se manejaba sabía lo que quería y se manejaba y tenía una técnica adquirida. Yo creo que eso también es importante rescatar, que no era producto del azar la fotografía. En general, nunca las fotografías son producto del azar. La otra día hablábamos de una anécdota de lo del príncipe Carlos. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando en algún momento? Sí, sí, mira, yo conversé con hartos fotógrafos de esto de matrimonio que encontrábamos en los locales, y si bien las personas no tenían un conocimiento formal, tenían, ¿no es cierto?, un conocimiento empírico de lo que hacían, que les permitía obtener buen resultado con unas máquinas que, ¿no es cierto?, muchos en su época hubieran dicho, no, con esas máquinas aquí no se puede trabajar. Y ellos hacían buenas fotos con esas máquinas. Entonces yo creo que sí, si tú te dedicas y sigues las instrucciones en la forma correcta, los resultados debieran ser dentro de lo esperado. Claro, ¿cómo se llama? La práctica hace al maestro, dicen por ahí. No, ahí está la clave, seguir la instrucción en la fórmula correcta. Yo me acuerdo del peor condoro que me pasó cuando me la di de fotógrafo de matrimonio.
porque también un tiempo me las di de fotógrafo de matrimonio, con mi cámara análoga y todo lo demás, que hice varios matrimonios bastante bien y todo lo demás. Y un día se me ocurrió no seguir estos procesos de forma correcta, como dice Carlos, y no sé qué fuerza superior se me metió en la cabeza que yo podía alterar el flash que le ponía a la cámara. Y se me ocurrió, como me gustaba cachurear los flash y todo lo demás, se me ocurrió conectarle una batería externa. Porque según yo iba a durar más la carga del flash, porque el consumo de pila era harto. Claro, Entonces, sí. era harto. Entonces yo me había conseguido una batería y todo, dije, esta cuestión, y la conecté con un cable, así como un cable, así como esto, así que se estiran, y entonces tenía toda además se veía como parafernalia, entonces como tenía como buena onda el tema. Y claro, y yo la probé en la casa, y claro, y como efectivamente uno no podía hacer el ejercicio ahora, disparar una foto y mirarla, a ver, quedó bien. No, pues yo miré y lo único que vi, que el flash disparaba. Es todo lo que vi, que el flash disparaba. Entonces, bueno, pues, disparaba, perfecto, y regular, listo. Y se tuvo un matrimonio entero con ese invento. Y efectivamente el flash disparaba. Pero lo que nunca me percaté es que la luz que disparaba era una luz tan insuficiente, era tan insuficiente, que no estaba iluminando nada, que no estaba iluminando nada. Entonces habían puras siluetas, habían puras siluetas, y fracasó el matrimonio. Y tuve que después poner la cara porque no salió ni una foto buena, ni una foto buena, ni una foto Oye, buena. no, ese es un tema, oye, ese es un tema interesante para verlo después en el futuro, dentro de los próximos misas de boda que hagamos, que tiene que ver con la fotografía de matrimonio, la fotografía de matrimonio independiente de si análoga, digital, Es que un procesa mundo, digital. Es un mundo y es muy sí, interesante porque sí. finalmente, como dices tú, Es un uno se mundo mal casa una pura vez. mirado. No, no, Y pero aparte, espérate, pero yo creo que además de eso, aparte que más allá de que sea bien o mal mirado, yo creo que es interesante como tema porque en el fondo la fotografía tú la puedes tomar una sola vez. Es decir, no bueno, tienes la posibilidad de tomarla otra vez. de repetir el matrimonio, ¿no? De repetir el matrimonio. Por ejemplo, en ese caso, deben recordarte hasta el día de hoy. Absolutamente, absolutamente. El único matrimonio invisible, ¿no? No hubo ni una foto de ese matrimonio, no. Claro, Claro, hasta el día de hoy deben recordarte. sí, Yo, afortunadamente. yo recuerdo que una vez hice un matrimonio y una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando era, no me acuerdo cómo me llegó ese trabajo, y era un matrimonio de una persona que era del mundo diplomático. Entonces, y él se casó con una gringa. eh, Era a un bastante buen nivel y eran protestantes, entonces se casaron en el día, en la tarde. Ya, Y, yo creo, para mí fue una experiencia súper buena porque fue notable hacer fotos con luz de día en un matrimonio, sin usar flash, ¿no es cierto? Sin ese tema. Y encuentro muy bueno que ahora se tomó como bastante como norma hacer fotos, o sea, hacer matrimonio en el día. Pero en esa época era muy raro y las fotos quedan muy buenas cuando se hacen en el día, ¿no es cierto? En la noche, bueno, en esa época sí o sí tenías que usar iluminación artificial. Bueno, y ahí dependía un poco porque también hice otras donde había todos los recursos disponibles, con, ¿no es cierto?, un set, con flash, eh, pero en el común y corriente, ¿no es cierto?, era, eh, tú tenías que tener tu dominio para hacer bien esa fotografía. Y más que nada, yo siempre pienso que lo que había que saber en esa época era conocer bien cómo funcionaban tu cámara, cómo funcionaba tu flash y cómo ab- funcionaba el material que tú estabas usando. ¿No es cierto? Para mí absolutamente. es trascendente saber cómo funcionaba el material que tú estabas usando. Y aquí hay una cosa que... ¿Cuál es la diferencia entre una película de 100 asas Pro Pack y una película de 100 asas profesional?
Que no tiene caja. Aparte de que no tiene caja. Como diría, tururú, no sé. Que no tiene Ya. caja. Carlos, eres el erudito, así que lo siento, no puedo Mira, sucede contestar que esa pregunta. en en esa época también pasó algo muy entretenido, ya que era que los distribuidores de acá, de insumos fotográficos, que mayoritarios, que eran Fuji, Kodak, Agfa, eh, sobre todo Kodak, hacían muchos cursos. Hubo una época en que ellos hacían muchos cursos para fotógrafos, ¿no sé, donde, que en el fondo era para venderte el producto, pero te enseñaban muchas cosas muy interesantes sobre iluminación. Entonces, eh, en uno de estos cursos hicieron nuestra pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y la diferencia es que el Propac fue una película que fue diseñada para vender al público común y corriente. Y la película profesional que viene en caja tiene la sensibilidad nominal que dice la caja, 100 ASA. En cambio, el Propac, y esto es interesante porque era la preocupación que tenía el fabricante por lo que se hacía una persona común y corriente, ¿no es cierto? Ellos detectaron que generalmente el problema en la fotografía de todas las personas comunes y corrientes era que quedaban subexpuestas. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de ponerle a la película de Propac que decía 100 ASA, en realidad era de Eran de 200 200. ASA. Claro. Entonces tenía la ganancia de un punto, que era generalmente lo que la gente dejaba subexpuesta, las fotos que tomaba común y corriente. Entonces, si tú eras un fotógrafo avesado, todas esas fotos te iban a quedar sobreexpuestas, ¿cachai? Porque estabas midiendo tenía ahí puesto en tu fotómetro como que era en tu máquina como que era una de 100 ASA, pero era de 200, entonces tú estabas sobreexponiendo un punto más. Y por eso es importante saber cómo funciona el material. Si Sí. los materiales eran distintos, ¿no es cierto? Unas tenían más grano que otros, tenían que si eran películas color, tenían una tendencia a hacer, ¿no es Al cierto? Hacer verde, al una rojo. dominante de color específica. Si eran a blanco y negro, ¿no es cierto? Tenían una mayor o menor capacidad para rendir grises, o si tú buscabas una película que te diera grano, ¿no es cierto? Hasta cuando aparece la Timax, que no tiene grano, ¿no es cierto? Que fue hecha con otra tecnología que no produce grano, entonces tú, si querías una película con grano, no ibas a usar Timax, usabas otra película, El no primer Timax. pixel era Timax. Claro, es que sí, generalmente, ¿no Los es primeros cierto? píxeles. Los primeros, Ellos claro, usaron, ellos usaron una tecnología que los aluros de plata estaban dispuestos como en plaquitas. Pues En digo, eran los plaquitas. primeros, sí, pues no eran Entonces, puntitos. y claro, en vez de los otros que eran los aluros de plata, nosotros que estaban como en puntito. Pero estos eran ¿no es cierto?, plaquetas que cubrían la superficie del film, y por lo tanto no producían el efecto de grano que tenían, pero te permitía en esa época esa película exponerla hasta 3200, 6400 asas, que era bastante, obteniendo unos resultados interesante. notables. Claro, tú compraste. Yo siempre fui un coleccionista de la revista Foto, ¿no es cierto? La revista francesa, que están ahí atrás, arriba, y O todo, son sí. Sí, son me, revistas me, Foto. me, me Entonces, acuerdo, me acuerdo acompañarte ahí a la Galería España a comprar esa revista. a la galería, claro, a la galería Ahí a la España. Galería Francesa, no me acuerdo cómo se La llamaba. galería francesa, sí, las traía. Sí. Y traía una página técnica, y ahí, ¿no es cierto?, en esa página técnica, ahí, entre otras cosas, siempre era la comparación del grano, de las películas, la ampliación. Entonces, eran cosas que tú tenías que saber. Si tú sabías eso, ¿no es cierto?, los resultados iban a ser mejores, tú ibas a poder controlar mejor la situación. Bueno, oye, Carlos, Benito, y bueno, entrando ya en tierra
más derecha al tema. Hoy día, porque estamos hablando como si estuviéramos hablando del siglo pasado en general, pero hoy día, ¿qué se está haciendo en fotografía análoga? Porque igual también es interesante entender eso. Pero a mí me da la sensación de que no ha muerto, y yo conozco algunas personas que siguen haciendo de fotografía análoga, pero habría que entender en qué están, porque yo creo que también es interesante entender en qué está la fotografía análoga hoy día. Mira, yo he hecho mi investigaciones y en el fondo, a ver, aquí hay que hacer, yo creo que tenemos que partir haciendo una pequeña diferencia entre lo que es la fotografía profesional y la que no es profesional. Por lo cierto, los fotógrafos profesionales para mí son esencialmente las personas que de alguna manera u otra viven, ¿no es cierto?, de su trabajo fotográfico. Yo creo que en este momento para un profesional es muy difícil volver al análogo, por términos prácticos y por términos de costo, ¿cierto? Hacer fotografía análoga es más caro que hacer fotografía digital. Entonces a no ser que sean casos muy específicos, que sea una fotografía como de nicho, donde el valor de la fotografía sea hacerla en análoga, yo no creo que haya profesionales que en su trabajo diario que quieran volver o sea, fotógrafos que quieran volver al análogo, ¿no es cierto? El digital te da muchas más ventajas. No sé. Ahora, en el área de lo que es la fotografía de autor, la fotografía a nivel amateur, sin eso decir que, ¿no es cierto?, que son fotógrafos que no saben, sino que no, son fotógrafos muchas veces que saben algo, pero que no viven de la fotografía, para mi gusto. Sí, hay ¿cómo se llama? No sé si un renacimiento, pero hay una revalorización de la fotografía análoga. De hecho, me encontré una noticia de fines del 2019, donde tanto Kodak como Fuji Ilford, ¿no es cierto?, estaban volviendo a producir material análogo, ¿no es cierto? De hecho, Fuji lanzó ellos tenían una película en blanco y negro que era la Neopan, que era ¿no es cierto?, una película clásica de Fuji. Ellos hicieron con tecnología actual, hicieron una Neopan mejorada. Por lo tanto, eso significa que invirtieron, ¿no es cierto?, en mejorar una película, y no creo que vayan a invertir porque van a perder esa plata en una empresa. Después Kodak, ¿no es cierto?, también en esa fecha reeditó la Kodachrome, que era su película, su caballito de batalla de películas de diapo. Y Ilford, ¿no es cierto?, sigue haciendo sus películas, que son las de siempre, la HP5, la FP4, no sé si las Delta. Y volvió a la producción de papeles y químicos. Y además surgieron una serie de otras empresas que se dedican exclusivamente a este rubro en Europa. ¿Ya? En Europa hay un festival que se llama Revela T, que es como uno de los más grandes y reúne mucha gente haciendo fotografía análoga en distintos formatos, ¿cierto? Y aquí excluyo toda la fotografía que, ¿no es cierto?, que tiene que ver con otro tipo de técnicas más antiguas, con los dion, todo eso, sino que sencillamente la foto que se hace con película. Hay una interesante, ¿cómo se llama?, redescubrimiento de esa fotografía, de la fotografía análoga. Ahora, yo entiendo que es un tema como menos complicado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, otra de las cosas que encuentro que volver a hacer fotografía análoga desde el punto de vista profesional es que ya invertiste en tu equipo digital. ¿No es cierto? Y lo otro es que si tienes equipos análogos, ¿no es cierto?, no hay soporte. No hay soporte para un equipo análogo. O sea, No hay mantención, no hay nada. claro, no hay mantención, o es complicado hacerle la mantención porque, qué sé yo, Es delicado.
Claro, ¿cuánto dura un obturador? Tengo entendido que 200.000 disparos, Paro. claro, y después se supone que habría que reemplazar el obturador. Entonces, no sé si en este momento habrá para hacer eso en fotografía análoga. Pero sí a nivel amateur hay un reencantamiento y una valorización de la fotografía análoga. Yo he visto muchas páginas en Facebook, en Instagram, de gente que, ¿no es cierto?, que busca material para hacer, busca cámara, busca eh, ¿cómo se llama? Conocimientos, saber cómo se hace, de gente quien dice, no, me compré esta cámara y quiero hacer fotografía análoga, pero no tengo idea. Eh, Me ayudan. Y generalmente me gustó mucho una cosa que leí el otro día que decía que a lo mejor es porque es una cosa nostálgica. Entonces, y, y no, realmente no, porque para que algo sea nostálgico, ¿no es cierto? La nostalgia es una experiencia que tú ya viviste. Entonces nostalgia sería para nosotros, pero para las generaciones no es un tema de nostalgia. Es como redescubrir algo. Y también tiene que ver con un fenómeno más global, ¿no es cierto? Que hay un retorno a hacer cosas más manuales, ¿no es cierto? A plantar tu huerto, a, a hacer tu ropa en algunos lugares, Ujú. hacer tu pan, Hacer tu pan. eh, claro, cocinar, Hacer tu pan, sí, me parece exacto, pan. Ah, hacer, cocinar, ¿no es cierto? Y sobre todo la pandemia, hay como una necesidad de volver a las cosas táctiles, que tú las puedas tocar, que tú las puedas sentir a través ¿no es cierto?, de lo físico. Y dentro de Sí. esas cosas está la fotografía análoga, ¿no es cierto? Sí, yo también comparto contigo un poco, creo que sí, es verdad, el tema eh, estamos como en un proceso de evolución involucionada, por definirlo de alguna manera, donde se está volviendo a un poco al origen, lo que dices tú, del cocinar, mucha gente que es conocido, que están dedicándose un poco a la carpintería, También. ya que hay gente que ha estado dedicando, aquí tenemos uno, pero también tengo otros amigos que también están dedicando un poco a la carpintería, porque se le está dando un valor especial a las cosas hechas a mano, un poco a lo el táctil. tema claro, lo táctil, lo industrial como que está bien, pero también hay cosas que se pueden hacer. ¿Sabes qué? Lo que me llamó la atención, que un tema, yo tengo hija adolescente, y me llamó mucho la atención el otro día, que no tiene que ver con fotografía, pero sí tiene que ver con lo que acabas de mencionar tú. Hay una artista que se llama algo de Rodrigo, algo así, una chica que, una cantante, y que sacó un disco, no sé, digamos un disco, su sencillo lo sacó en cassette. Entonces, como que hizo una involución a experimentar en algo que hoy día todo es digital, 100% digital, Ujú. pero en una edición en cassette. Y me pareció muy interesante ese proceso porque como que, claro, se están explorando en antiguas técnicas o antiguas formas de hacer las cosas que con este tema de la revolución digital fueron desapareciendo, pero que se han mantenido vivas. Y bueno, y como esto es un programa serio y somos unos profesionales serios de la fotografía, también estuve investigando un Absolutamente. poco por ahí. Y hay algunos locales que en Chile todavía se dedican al tema de fotografía análoga, que claro, no son grandes locales, sino que son más locales pequeñitos. Bueno, uno que no es tan pequeño, que está en el sector detrás de la Municipalidad de Las Condes, que ahí uno puede encontrar todos los insumos para hacer fotografía análoga, y ahí principalmente trabajan Ilford, por lo menos a la vez que yo fui, trabajaban mucho lo que era Ilford, y hay algunos, pero Beca también, creo que hay un chico que uno busca en redes sociales que se llama Beca Fotografía, creo que se llama, y que ellos también, o revela tu rollo, que ellos también tienen material para poder hacer rollo, principalmente para hacer fotografía. Y sería interesante que los que partieron en la fotografía digital a lo mejor tengan la posibilidad de explorar en esta fotografía análoga, porque es interesante, y yo creo que es interesante el proceso fotográfico. Y a mí me pasó un poco, y lo hablo desde mi experiencia, que fue muy interesante tener ese proceso de fotografía análoga, ya con un poco más de conocimiento,
y de entender cómo funcionaba la fotografía y cómo se revelaba, sentir el olor de los químicos, el tener que estar en un cuarto donde no te entrara la luz, donde tú tenías que, a tientas, tienes que enrollar ese carrete, porque es muy interesante enrollar el rollo en el carrete, es una experiencia bastante entretenida. Y que los líquidos a la temperatura y hacer mirar la tablita. Me acuerdo que Carlos Espinosa nos pasó ahí una tablita con, dependiendo del rollo que uno esté utilizando, la película que esté utilizando, cuánto era el tiempo de revelado que había que utilizar. De agitado. Sí que, claro, el agitado, es muy interesante el tema del agitado. Pero sí, yo creo que es interesante eso, bueno, y hay mucho, como dices tú, hay mucha gente que está desde el mundo del aficionado, que como dices tú, tampoco tiene que ver con que lo hagan mal, sino que están explorando y están trabajando la fotografía análoga. Mira, Sí. hay una cosa que tú dijiste que tiene que ver, que también tiene que ver con esto de la fotografía, pero tú lo dijiste en términos musicales. O sea, eh, escuchar, ¿cómo se llama? Música actualmente es un poco distinto a cómo se escuchaba música antes. Y también tiene que Ujú. ver mucho con la fotografía. O sea, es distinto escuchar música desde tu celular con los audífonos puestos que escuchar música, ¿no es cierto? Ya sea digital o todo esto, pero que la salida sea en un equipo análogo, con, ¿no es cierto? Con tus buenos parlantes, con tus buenos bajos, con tus buenos altos, ¿no es cierto? Y sentir cuando de repente tú estás escuchando música y sientes el bajo y sientes que, ¿no es cierto? Que los parlantes empujan el aire y te mueven los pantalones abajo. Es una experiencia, escuchar música antes también era una experiencia más sensorial, o sea, escucharla, porque la escuchabas como en verdad, o como cuando vayas a escuchar a una banda y estáis cerca de la banda y tú sentís como te vibra el aire, ¿no es cierto? Es una experiencia que es más cercana, que es sensorialmente más cercana, que Yo un creo poco que que el digital te quita un poco de eso. Porque yo creo que la verdad es que nosotros somos seres multisensoriales, o sea, no tenemos un puro sentido, entonces, por lo tanto, esta cuestión de que de repente estimulación solamente a la vista y ver las fotos en digital y ver así como imágenes, pero perder toda una posibilidad de sensaciones, como decía Luis, oler los químicos, el papel, el olfato. De hecho, pasa mucho también con el tema de los libros con el tema de los libros, o sea, el libro digital, que si bien es una buena experiencia, porque tú dentro de una tableta, un tablet, puedes tener muchos libros y los puedes leer, pero pierdes el tema de lo que es el contacto, primero táctil con un libro, con el peso, con la cantidad de hojas, con todo eso, y el aroma a la impresión, a la tinta, a todo un sí. tema que ahí también es una experiencia. Entonces, por lo tanto, creo que efectivamente, así, desde muchas partes, claro, necesitamos reconectarnos, reconectarnos con muchas Ujú. cosas. Eso. Entonces, bueno, ahí en esa Ahora, misma línea me estoy acordando de una anécdota que nos pasó con Carlos, que si no sé si tú te la recuerdas, que un día llegamos con una impresión, tú la miraste, la tomaste y te la oliste. Y me acuerdo que dijiste, esto fue una impresión que hicieron con, y me acuerdo que lo dijiste literal, dijiste, esto fue una impresión que le hicieron con químicos. Oh, estos quedamos así como, estábamos en las Maestro, primeras posiciones, claro, y me acuerdo que, oh, pero maestro, gurú, pero que fue maestro así Yoda. como, camino, claro, yo dije, camino no hablar. Claro. Fue casi como lo mismo, pero nunca me voy a olvidar que oliste porque te llamó la atención la fotografía. Claro, y después fuimos, investigamos y era en un sector de Miraflores, donde la fotografía, aunque las digitalizan, después la impresión la hacen con químico. Y claramente cuando tú ves una impresión con químico, con impresión de impresora, valga la redundancia, o copiado y veo su impresión, se ve la diferencia en la fotografía. Y es interesante ver eso y cómo se puede reflejar en el trabajo que uno esté haciendo. sí, Sí. Porque, mira, ahora es interesante lo que tú dices porque generalmente cuando tú puedes sentir el olor de los químicos, todo eso, yo estaba tratando de hacer memoria, pero cuando tú sientes el olor de los químicos en el laboratorio, es porque los químicos ya están malos, ya tan malo. están medio agotados. Están medio agotados. Ya Realmente acaba de estar. claro, los químicos no tienen mucho olor, no tienen mucho olor. A no ser que tú después cuando los seques, ¿no es cierto?, uses una de esas planchas esmaltadoras
y ahí tú puedes sentir el olor, pero generalmente el olor que va quedando Pero son en el los en residuos la de plancha. químicos lo que van dejando olor, po. Todo el Claro, entorno que ha pasado a pero químicos. generalmente generalmente los químicos no huelen, no tienen olor. Tú más que nada los puedes sentir porque te vas a sentir en la piel que te pica, que te da comezón, ¿no es cierto? Si es que metiste las manos, porque son bastante alérgicos. Pero si tú sientes el olor a químico es porque ya los químicos están entrando en su fase de descomposición, porque van quedando, lo que pasa es que van quedando residuos los químicos. ¿Te fijas? Entonces esos residuos siguen interactuando. Sí, pues en las Sobre bandejas, en los todo, mesones, van quedando cuestiones. Sí. claro, sobre todo si la botella donde tú lo guardas, ¿te has fijado que las botellitas donde guardan los químicos son como un acordeón? Sí, pues, para quitar el aire. Es para quitarle el aire. Entonces tú, si dejas el químico con residuos y con aire, ¿no es Y el cierto? proceso. Se sigue gastando. Entonces le quitas el aire y separa un poco el proceso. Pero cuando el químico empieza a oler y empieza a oler fuerte es porque ya no, ya está gastado. Si tú quieres hacerlo, seguir usándolo, está bien, pero tiene una vida útil. Sí, No, no, yo, como todo, o sea, Por más en que uses realidad. la Bueno, tabla, por más que lo interesante es que la tabla de Carlos Espinosa ujú. es una Un tabla saludo, que o como dicen, un saludo a Carlos Espinosa, si nos está viendo, que nos tiene que ver. lo saludos, interesante es que maestro. la tabla de Carlos Espinosa es una tabla que creó él, ¿ya? Porque los químicos, ¿no es cierto? Como los diseñó el fabricante y como tú lo ves en las películas a veces, que tú revelas, ¿no es cierto? Y lo Y botas. botas el químico. Acá en Claro, Chile, no, acá en Chile nosotros, ¿no es cierto? Revelamos y lo devolvemos, lo que a la queda botella, sí. a la Claro. botella. Entonces lo que hizo Spinoza fue una tabla como de desgaste progresivo, entonces iba incrementando los tiempos de revelado según era el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto revelado. Porque ese químico había que botarlo. Pero como nosotros somos un país pobre, porque muchas veces, o éramos un país pobre, ¿no es cierto? Cuando hacíamos fotografía, el tema monetario era Crucial, pues, crucial. era crucial, o sea, tú Sí, cuando, pues. ¿no es cierto? Cuando tú ves a la gente, como que gente, ¿no es cierto? Grandes fotógrafos como los que, ¿no es cierto? Los Jope, los Navarro, y te dicen, no, es que en ese tiempo teníamos un rollo, dos rollos, es por un tema de plata. Entonces, yo siempre recuerdo cuando fueron el plebiscito del sí y del no, y lo llegaron a cubrir los fotógrafos extranjeros, ¿ya? Y venían grandes fotógrafos a cubrir ese evento a Chile, porque era un evento único, y en esa época también todavía estábamos en el S, y generalmente muchos de esos fotógrafos llegaban al S y daban una charla, hablaban, lo mostraban, decían, oh, Dios está ahí, hay que tocarlo. Ya, Y esos tipos no tenían ese drama de que no. teníamos en Chile, o de un rollo. Ellos venían con cajas de películas y tiraban una y tiraban otra y te quedaban mirando así, toma, ahí tienes película, toma, toma. Entonces, en ese tiempo teníamos el taller y nos tocó que uno de los compañeros, Antonio, ¿no es cierto?, se hizo amigo de un fotógrafo español. Español, sí me estaba acordando justamente él, que Y el tipo, ¿no es estaba cierto?, se dijo, asombradísimo lo que hacíamos. era muy buena leche, entonces iba al taller nuestro, me pidió a veces que le revelara una foto en blanco y negro, en fin, me acuerdo que cuando se fue me dejó de regalo una esclava. Una Sí. esclava, que en esa época aquí era como difícil de encontrar, pues estos cositos que tú le pones a un Un flash, sensor para hacerlo un remoto. sensor para que se dispare remoto. Y él me la dijo, viejo, cuando se fue, terminó, dijo, coño, no, hijo, te voy a dejar esto acá, hijo, de alguna manera, como un gesto de cariño y todo, ¿no? Y entonces para uno era como extraño, ¿cachai? Y lo otro es que imagínate que cuando uno hacía fotos en esa época, la mayoría de los fotógrafos, el equipo que teníamos era un equipo de segunda mano. Era un equipo, eran muy pocos tal vez los fotógrafos que trabajaban en un medio tenían equipos nuevos, pero De aquí no, segunda.
tercera, cuarta, quinta mano. Claro, Claro. no recuerdo que haya habido acá, ¿no es cierto? Aparte de esa época de Rave Schneider, ¿no es cierto? Que se dedicara a vender equipos nuevos. Entonces tú pasabas Claro, ahí por Rave Schneider, ¿no es cierto? Que ahora es un Rave Store. eh, Pasabas por ahí y tú mirabas y las cámaras nuevas que llegaban y lo veías como una cosa lejana, si alguna vez sí, si me po. va bien voy a tener una cámara. Pero yo hasta, pucha, los primeros equipos realmente nuevos de paquete que yo tuve fueron los digitales. Porque, no sé, todavía hay masivo. Por último, lo podéis comprar en una multitienda con la tarjeta de una multitienda. Así que, no es cierto, te complica mucho comprarlo así. Claro, cach. Y yo mi equipo en esa época, pucha, me acabo de enterar que Mundo Mundo, Fotográfico ya no existe. pero hace Cerró rato ya. definitivamente. Hace rato ya, po. Vendió Sí, todo cerró hace un... sí, Mauricio. Entonces, yo mi primer equipo lo compré ahí. ¿Cierto? Ahí Y compré mi primer equipo. yo el primero, el segundo y el último que está ahí atrás todavía, esa que está ahí, también se los compré a Mauricio Mundo. Mundo Fotográfico. También démosle un saludo entonces a Mauricio y que debe estar descansando en algún lugar de Chile. Allá en, ¿cómo se llama la tierra donde vive este loco? Oh, se me olvidó. No, ya, lapsus, no guardo. Entonces, era un mundo que, ¿no es cierto?, o todavía sigue siendo un mundo que es como muy anecdótico, encuentro yo. Sí. El mundo es muy anecdótico. No, las anécdotas son muchas, son muchas. Podríamos estar un día entero ahora hablando de Sí. anécdotas. Se me vinieron así 10.000 anécdotas a la cabeza, desde la cara de Luchito Ruiz, nuestro otro gran amigo, cuando abrió su cámara y se le había olvidado rebobinar la película y tenía esos lentes que usaba y los ojos eran más grandes que los lentes. Y, No, no, bueno, no solo a él le pasó, yo creo no, que a más de... sí, po. Tiene a todos, le tiene el pasado, a todos, a todos. A todos se le tiene el pasado y a los que no eran fotógrafos, digamos, profesionales o que se ganaban la vida fotografiando, no más probable que algún hijo le abrió su cámara y, ¡tup! Y saltó, se Lo fue que como pasa es hacer que el Yo, rollo y se perdió la fotografía. yo debo decir que prácticamente yo tengo todas mis cámaras análogas, ¿eh? O sea, las conservo, las tengo guardadas ahí. Qué bueno. Empecé con una excelente. Canon FT, después una Canon AE1, esa es la única que no tengo, una Canon A1, después cuando salió el autofocus, todavía me acuerdo cuando salió el autofocus, es que son esas cosas típicas de la fotografía, cuando salió el autofocus, eso no era fotografía, tú tenías que enfocar a mano. Claro. Ah, claro. Bueno, es que ahí entramos en otra conversación que podríamos también hacer, podríamos conversar toda una mañana en otra misa, ¿no? Que tiene que ver con este tema de estas rivalidades que aparecen de repente, o estas como mitos, o estas, como le decían, estas discusiones bizantinas, porque en el fondo son discusiones bizantinas, ¿sí? No tienen Sí, ningún sentido, y podríamos dedicar un día, o podríamos dedicar uno de estas misas de 9 para conversar de ese tema, porque aquí tenemos pero miles y miles de hay ejemplos. harto tema para Ahora, conversar. Partiendo de la gran guerra entre Canon y Nikon, los canotistas y los nikonistas, que es una cosa que yo le encuentro lo más absurdo que pueda existir, pero sería no, Bueno, interesante conversar ya. no no, es, o no, sea, no es tan no es tan absurdo, absurdo, ¿eh? porque lo único que existe es Nikon. ¿Hay algo Que más? eso es lo que es, hay algo más. ¿Hay algo más? Hay algo más. No, no veo, no Sony, no veo la discusión. Sony. Sony Agfa. Sony, claro. Bueno, Sony Agfa, claro, ahora bueno, apareció Sony también a meterse en el tema. Oye, Todos están cambiando a Sony. Sí, po. sí, sí, Tiene muchos están mirando muy ese. buen desarrollo Sony hoy día digital. Sí. Sí, oye, yo creo que podríamos ir para no Para dejar no tema alargar tanto, para otra acá. mesa, para otra misa, Claro. para otra misa de 9, podríamos ir cerrando el tema y yo creo que aquí todavía no tenemos nombre a esta sección, pero podríamos ir conversando, hablar de las fotografías que hemos seleccionado, ya que cada uno va a tener su labor semana a semana de seleccionar una fotografía y darnos y dar un por qué selecciona esta fotografía y de dónde la sacó para que compartirla con nuestros televidentes o podcadientes, como una manera que se vean lo que nos van a estar viendo. Sí, Sí que daría el paso a don Carlos Padilla, a ver si nos cuenta un poco claro. antes de...
Mira, antes de pasar a la foto, yo quería terminar esta pequeña conversación que teníamos, este intercambio, que yo creo que lo más importante de la fotografía análoga, ¿no es cierto?, es que la fotografía análoga, que lo conversábamos la otra vez también, tiene unas ciertas características que la hacen distinta de la fotografía digital. Que es un tanto difícil explicarla si tú no has visto una fotografía análoga bien copiada, por decirlo de una manera. Y en blanco y negro, ¿no es cierto?, tiene una materialidad, la copia tiene una textura que le da el grano de la película, ¿no es cierto?, que tú hasta el momento, hasta donde yo entiendo, con fotografía digital, procesándola como tú quieras, no se puede lograr. Tú ves una fotografía análoga impresa y es distinta a una fotografía digital y te produce una sensación distinta. A lo mejor tú en una exposición, en otro lugar, las ves y sientes esa sensación, pero no puedes describir, decir, ah, no, es porque es análogo, porque a lo mejor no lo sabes, pero hay una sensación. Ahora, también lo que conversábamos la vez anterior, cuando tú ves una fotografía color en análogo, también es distinta, porque la paleta de colores es muy distinta al digital, independiente de que, ¿no es cierto?, que en digital tú la puedes manipular como te dé la gana, pero la paleta de colores que te produce, yo encuentro que es muy distinta, ¿no es cierto? Eh, y propia de repente de cada marca, de cada película, donde tú puedas buscar. Lo mismo pasa con las diapositivas. Tú tienes, ¿no es cierto?, una paleta de colores que es muy distinta y al no haber posibilidad de corrección, te implica, ¿no es cierto?, trabajar de una manera y manejar el color de una manera, porque como tú sabes que no va a haber post-procesado, que es muy distinto a cómo se utiliza el color en este momento en digital. Y lo otro es que para mí, ya que sea análogo, que lo más importante es que sea análogo, sea digital, lo más importante es que cuando haces una foto es que te transmita algo. O sea, si no te transmite nada, es que... Claro. Entendiendo que eso muchas veces es muy personal, pero se supone que cuando tú haces fotografía, no sé, tú trata de que lo personal sea un poquito más, ¿no es cierto?, universal y que le llegue al otro, porque si no, no sé, ¿para qué hacer fotos si en el fondo la entiendes tú nada más? O, ¿no es cierto?, te satisface a ti, que también es una opción válida si es para ti, pero si las muestras, le tiene que provocar algo a A la la otra persona gente. que está mirando. Bueno, esa es la esencia de la fotografía en realidad, esa es la esencia de la fotografía, que algo transmita nuestra fotografía. Eso. Bueno, en la foto, Tu foto. mi foto. Juégatela, juégatela. Bueno, mi foto, yo escogí la foto que yo escogí, la escogí por estas cosas que a mí me interesan de la fotografía, que es que va más allá un poco de lo que tiene que ver con la técnica y tiene que ver más con el tema de la comunicación, ¿cierto? Y que en este caso tiene que ver con el tema de los prejuicios dentro y cómo la fotografía a veces colabora en la mantención de algunos prejuicios. Porque muchas veces eh, ¿cierto?, nos hacemos esta pregunta si la fotografía sirve para algo, si modifica algo, no modifica nada. Y la mayor parte del tiempo decimos que no, que la fotografía no hace nada, que no modifica nada. Y yo siento que sí, que la fotografía todos los días está presente en nosotros y modifica algo. Ahora, si la vemos desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la fotografía documental y de lo que uno espera que la fotografía modifique, lo más probable es que uno tienda a pensar que no hace nada. Pero
Si ustedes se ponen a pensar la cantidad de plata que se gasta, o que antiguamente en la época de esplendor, ¿no es cierto?, se gastaba en hacer fotografía. Me acuerdo de Annie Leibovitz haciendo una producción para Vogue en el Palacio de Versalles, en un documental que hay de la Annie Leibovitz, que significó cerrar el Palacio de Versalles, traer unos carruajes antiguos de unos museos para hacer una foto. O sea, me va a decir que esa foto, toda esa plata que invirtieron en hacer esa foto, fue porque sí. No, sabían que esa foto algo iba a provocar en las personas que vieran esa imagen. Entonces yo creo que sí, que la fotografía transforma. Y a mí una de las cosas que me preocupa más es cómo la fotografía transforma la visión que las personas tienen de sí mismas. Creo que ahí hay ¿no es cierto? Hay una, ¿cómo se llama? No sé si decir algo de lo que, muchas veces la fotografía no se ha hecho cargo, es de cómo, ¿no es cierto?, la fotografía cambia la percepción del cuerpo, ¿no es cierto?, con esto de las cosas de las modelos, de los ideales de belleza que te ayudan a transmitir. Claro, uno puede decir, oye, pero sí, eso no es de la fotografía, porque eso lo hizo, alguien lo diseñó, el compadre nomás apretó el botón. Es curioso porque generalmente los fotógrafos hablamos siempre de que no es solo apretar un botón, que hay algo más detrás. Entonces creo que también ahí tendríamos que hacernos cargo de esto que se produce, ¿no es cierto? Y que provoca que las personas tengan una percepción de su cuerpo que no corresponde. Entonces, en este caso, en este trabajo que corresponde a una serie a un libro que se llama Venus, del colectivo Granada, que son puras mujeres fotógrafas, ¿no es cierto?, hacen alusión a esto. Cómo esta realidad aparente que produce la fotografía muchas veces no tiene nada que ver con lo que corresponde a la realidad en la vida tangible. Y cómo muchas veces en la actualidad, antiguamente, ¿no es cierto?, usábamos el mundo real como referencia para construir nuestro ideario, y hoy día nuestro ideario, o sea, la imaginería que construimos del mundo está basada en otra imagen. O sea, construimos imágenes sobre imágenes. Y antes el imaginario lo construíamos de la experiencia directa con el mundo, que es esto que comentábamos delante, esto de tocar las cosas, esto de, ¿no es cierto?, de sacar la fruta de la mano, de los árboles de la quinta que tenía ahí en tu casa, que ahora no existen porque ya no existen las casas, se viven en departamentos. Entonces yo creo que eso es lo que me llamó la atención de esta fotografía. Cómo, ¿cierto?, se modifica la percepción, de cómo ayudamos muchas veces a modificar la percepción de nosotros mismos, y esa percepción muchas veces no es muy positiva. Sí, tu fotografía me recuerda a una fotografía que está haciendo un fotógrafo que es conocido, no conocido, conocido de amigo, a eso me refiero, que es Eduardo, que él está haciendo un trabajo muy similar donde está fotografiando mujeres, generalmente está fotografiando mujeres pero no con el estereotipo clásico, ¿ya? Y está bien interesante ese trabajo. Yo creo que sería interesante verlo, a ver si lo podemos dejar en algún link para que lo revisen. Está muy interesante ese trabajo porque se está haciendo una serie, o está haciendo hace bastante rato una serie de fotografía con mujeres normales, como todos los que nos rodean constantemente, donde tratan de sacar este tema de los estereotipos. Está muy, muy interesante. Trabajo muy similar que también hace Zaida González con Rocío, Sí, que es una amiga de ella que también tiene ahí, está botando bastante temas de los estereotipos de los cánones de belleza que están impuestos por la moda, por muchas cosas. Y está bien interesante esos trabajos que ellos también están haciendo, que son casi como en un ámbito de protesta o de anti cánones de belleza. Está muy interesante ese trabajo. Ahí hay otro tema que podemos abordar en el futuro no muy lejano. a mí lo que me interesa, que a lo mejor que también podríamos abordar en este caso, que en este momento me he estado como documentando, es cómo, ¿no es cierto?, en la fotografía con celular, que se supone que ¿no es cierto?, que debiera darte más libertad,
cómo esa libertad que tú tienes para autoeditarte es un poco ilusoria, ¿no es cierto? Ya que al final terminas repitiendo los mismos esquemas de belleza que vienen implícitos en en el sistema. O sea, es como pisarse morderse la cola tan redondito, tan bien hecho, en que tú, el filtro que usas, ¿no es cierto?, es el mismo que aparece en los videos, en las publicidades, y en el fondo, en este afán de aparecer distinto, termina siendo como más de lo mismo. Y esa supuesta libertad que existe para ser distinto no es tan distinta, sino que es solamente una mera ilusión. Más aún ahora con me pareció muy interesante un artículo que leí que con la introducción de la inteligencia artificial puede ser mucho peor. O sea, puede ser todas las cosas, la tecnología puede ser para bien o para mal, pero en este caso depende, la culpa no es de la tecnología, sino de cómo se usa. Bueno, ahí tenemos otro tema que hay que dejar en carpeta. Hay una cosa así muy interesante. Sí, ¿cómo se llama? Fotografía con teléfonos celulares. Oye, ¿y tú, Benito, qué fotografía? Yo tengo esta fotografía que ustedes están viendo. Bueno, chiquitito, me parece súper entretenido lo que está pasando porque de alguna forma, para que todos sepan, estas fotos nosotros las elegimos al azar. O sea, aquí nadie se puso de acuerdo en elegir las fotos. Entonces, y de repente todo empieza a conectar con todo lo que estamos hablando. Tiene mucho sentido porque, porque estábamos hablando de esto de la fotografía análoga. Entonces yo pensando en eso, busqué a un fotógrafo al cual le tengo mucho respeto, que es don Sebastião Salgado, fotógrafo brasilero, que ha hecho un trabajo increíble. Esta fotografía básicamente es de un libro que se llama Retratos, ¿ya? Que son retratos de criancas, retratos de niños, que mío está acá, este libro, ¿ya? Eh, y básicamente esta fotografía que efectivamente está trabajada como fotografía análoga, eh, ese misterio que decía Carlos delante, que yo también he leído bastante documentación de eso, algunos lo definen como la profundidad de la fotografía, ¿ya? Definen que la fotografía análoga de alguna forma tiene una profundidad que va más allá, ¿ah?, de la superficie en la que queda un poco la fotografía de repente digital. Y creo que esa profundidad, por ejemplo, en las fotografías de Sebastião Salgado, para mí es tremenda. Por ejemplo, esta es una foto de niños que básicamente están sufriendo por la vida, están sufriendo, la están pasando pésimo, y están viviendo en condiciones indignas para un ser humano, la mayoría de ellos, en distintas partes del mundo, pero todas las fotografías tienen una mirada que va más allá del sufrimiento, una mirada que te conecta con otras cosas. Y muchos de esos niños se les ve de alguna forma tranquilos, se les ve con con un dejo de una dignidad de persona impresionante, en, en desmedro que podrían estar absolutamente sometidos y muy mal, digamos. De alguna forma en esta fotografía se rescata hay un muy buen trabajo de eso, de encontrar eso. Ahora, el postulado de Sebastião Salgado es que él dice que la fotografía es básicamente el producto tuyo, que la fotografía es básicamente la conexión con todo lo que tú traes dentro, ¿ya? Es la puesta en escena del fotógrafo, ¿ya? Es como yo veo la realidad, pero como la interpreto desde lo que yo traigo, desde mi backup interno, desde lo que yo sé, desde mis conocimientos, desde lo que a mí me motiva, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de todo eso que ya lo traigo e inconscientemente lo tengo, muchas veces no soy consciente, no estoy en un estado de conciencia de eso, pero eso de alguna forma lo transmito y lo proyecto a través de una fotografía. Y voy buscando eso en una fotografía, entendiendo que Sebastián Salgado, un gallo que viene de un mundo de la economía, doctor en economía y todo lo demás, que un gallo que venía de otro mundo, ¿ya? Y que de repente toma este tema social profundo, ¿ya? Profundo, y ha hecho un trabajo para mí impecable, y tuve la oportunidad de ver una exposición de él acá en Chile,
que se montó, y pasaba justamente lo que decía Carlos, o sea, las copias, que eran copias además grandes, grandes, eh, tenían un impacto sorprendente, sorprendente. O sea, uno se metía en esa foto, o sea, era imposible que la foto pasara desapercibida. Pero tú te metías en la foto, era como algo que te atrapaba. Entonces, eh, creo que dentro de la fotografía análoga, Sebastián Salgado, que en el último tiempo ha cambiado al digital también, pero este proceso es muy bueno y por eso la fotografía está acá. Sí, mira, es que eso es como muy interesante. De hecho, a Sebastián Salgado sus detractores lo culpan de endulzar la realidad. ¿Mm? Ahora, quería hacer un comentario, ya que estábamos hablando esto de fotografía análoga. ¿Tú sabes cuál es el proceso que usa Salgado actualmente? Una mezcla de Es una digital y mezcla, análogo. claro. ¿Cómo se llama? Captura en digital, fotografía en digital, después, ¿no es cierto?, procesa en digital todo el material que va, ¿no es cierto?, la foto que va a copiar, y después esa foto que va a copiar la pasan a película, desde el digital a película análoga. Y con esa película análoga se hace la copia analógicamente también. Ujú. Sí. Ese Un es el Y de, y proceso, de- y de hecho, un proceso que ha inventado él, o sea, que ha diseñado con el equipo que tiene él, ¿ah? Que son procesos que efectivamente podríamos hablar un híbrido. ¿Ah? sí, un sí. proceso inverso, muy interesante, un proceso inverso de descargado. Oye, yo en este trabajo de estar viendo fotografía, viendo en qué estado estaba el tema de la fotografía análoga en el mundo y en Chile también, me encontré con algunas cosas bien interesantes en Europa, especialmente una exposición que había que ahí se está viendo la fotografía de Bill Brandt, que fue una fotografía que es muy simple, que me gusta mucho el tema de los contrastes, yo soy muy de los contrastes, que me recordó mucho las películas de Ingmar Bergman, y por ese motivo ahí me gustó eso, pero me di el trabajo un poco de un fotógrafo que yo no conocía, que era Ingrid, era Bill Brandt, que es bien interesante su trabajo, ya que él es un fotógrafo británico, ¿ya? Y que en su comienzo retrató un poco el contraste de la sociedad británica y después fue evolucionando en este proceso fotográfico y terminó haciendo fotos bien especiales, bien distorsionadas sobre el nuevo paisaje. Yo creo que me gustó mucho esa fotografía y yo creo que aquí se ve un poco la simpleza de la fotografía y que lo más importante de la fotografía es el mensaje, lo que te entrega, lo que te termina transmitiendo la fotografía. Esa fue mi fotografía que me llamó mucho la atención, que me gustó este serpenteo que hay ahí en la imagen. Y como te digo, me recordó algunas de las películas de Bergman, que son bien interesantes, que son parte del no el séptimo, el séptimo sello, que es una película bastante... Perfecto. Muy buena foto. Bueno, esta es una sección que como dijiste tú al principio, que estamos lanzando para ver cómo terminar cada capítulo con este comentario de 3 fotografías que hemos elegido al azar, ¿ya? Y seguiremos repitiéndola en los próximos capítulos para ver de qué otros fotógrafos vamos a hablar y vamos a ir dando información. Además, recordar, digamos, que toda la información que vamos entregando, nombres de fotógrafos, lugares para comprar cosas y todo lo más, vamos a tratar de dejarla abajo de este video en los enlaces, ¿ya? Para que todos puedan consultar, claro, abajo. Exactamente. Y para que todos puedan consultar y puedan investigar, digamos, si tienen más curiosidad. Yo voy a dejar aquí tengo unos enlaces a unos charlas TED y a una entrevista a Sebastián Salgado que están muy interesantes, que me parecieron que son vitales para entender estos procesos. ¿Ya? Y, así que todo eso lo vamos a compartir. Po. Y la idea es que esto haya sido nuestra primera misa de 9 en este día. Ya nos encontraremos en un segundo capítulo con otro tema que vamos a tenerlo ahí. Ya estamos conversando algunos temas, pero se descubrirá
en la próxima misa. Entonces, cuando nuevamente suenen las campanadas de las 9, la idea es que todos nos juntemos, nos reunamos en torno a un tema y conversemos sobre fotografía y sobre esto que nos gusta, la pasión por las imágenes, la pasión por el contenido, la pasión por lo que es la fotografía finalmente. Don Luis, don Carlos, Luego, en las despedidas, como dice por ahí. nos vemos a la Oye, nos despedida. vemos y oye, invitar a todos que nos vean, que nos compartan y si alguno que ahí sus comentarios nos puede dejar algún tema que quieran tocar, nosotros ahí felices de sugerencias para hacer Por, esta actividad interactiva. Oye, un placer como siempre verlo, Carlos, Benito, y nos Igual, estaremos reuniendo pronto. Y por favor, todos cuídense, cuídense porque esta cosa está que arde todavía. todavía la pandemia está acá. Larga vida y prosperidad, como dice Carlos Padilla. Para los que vean, no volvíamos a clase. para los que vean este programa 20 años en el futuro, Toro? estamos 20 años en el pasado y estamos en una pandemia. Entonces, Sí. para que sepan, estamos aquí, cuarentena, entonces, para que si quieren el recuerdo de eso. ¿Ah? Claro, que he fichado ahí que estamos en el año 2021. Ya, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, Chao, que chao. estés bien. Chao, un abrazo, cuídense. Igual.